algo que se llama la regla de, y se escribe así, L apóstrofe, un sombrerito en la O, hospital. Se pronuncia así, l'hopital, ¿ok? Como si fuera hospital, pero es l'hopital. Esta regla se utiliza para eliminar indeterminaciones en los límites. Recuerden que nosotros habíamos visto algunos tipos de indeterminaciones. Y esas indeterminaciones nosotros las rompíamos con ciertas operaciones que nosotros vimos en la parte de la unidad número 2. Recuerden que habían indeterminaciones de la forma 0 sobre 0, infinito partido en infinito, infinito menos infinito, 1 a la infinito, 0 elevado a la 0, infinito elevado a la 0. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, no nos falta ninguna. 0 a la 0, infinito, ya. Aquí tenemos las indeterminaciones con las cuales nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Pero las más relevantes son estas dos que están acá. Esta que está aquí, esta y esta, se resuelven aplicando esto. ¿Cómo se hace esto? Supongamos que yo tengo en forma genérica el límite de una función f de x partido por otra función g de x y digo que x tiende a infinito. Aquí me quedaría que esto es indeterminación de la forma infinito partido en infinito. Pero también se puede presentar el caso que en vez de tender a infinito tienda a 0 de una función g de f de x sobre una función g de x y esto me quede 0 partido en 0. En ambos casos, aquí se está presentando una indeterminación. ¿Cómo se rompen esas indeterminaciones? Observen el proceso. Se escribe la función con el límite original, bien sea cuando x tiende a infinito o x tiende a 0. Inmediatamente aquí, encima del signo igual, yo digo, voy a aplicar la propiedad que se llama l'hopital y se abrevia L apóstrofe H. Entonces uno dice el límite, cuando x tiende a 0, uno deja la línea de fracción, ¿ok? Uno deja aquí la línea de fracción. La función que está arriba la deriva y la función que está abajo la deriva. Aquí no se aplica la regla del cociente, a menos que arriba exista un cociente. Se derivan las funciones por separado. Para eso vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a la x menos e elevado a la menos x, todo dividido entre el seno de x. Si yo hago sustitución directa, cuando x tiende a 0, por lo visto en la unidad número 2, esto es e elevado a la 0 menos e elevado a la menos 0 sobre el seno de 0. Y esto es igual, paso mi línea de fracción. El seno de 0 es 0. Y e elevado a la 0 es 1. Y e elevado a la menos 0 también es 1. Quiere decir que aquí me queda de la forma 0 partido en 0. Es decir, se presenta un tipo de indeterminación. ¿Cuál tipo de indeterminación? Esta que está aquí. Entonces yo voy a aplicar esa propiedad que está descrita. ¿Cómo se hace? Se escribe nuevamente la expresión donde está el límite. Idéntico, tal cual como está descrito.
Entonces yo digo igual L apóstrofe H. Eso significa que a la siguiente expresión yo le voy a aplicar la propiedad del L'Hopital, la regla del L'Hopital. Quiere decir que al derivar me queda e a la x derivado menos e a la menos x derivado sobre el seno de x derivado. Cuando yo estoy acá digo, bueno, esto es igual al límite cuando x tiende a 0. ¿Cuánto vale la derivada de e a la x? El mismo e a la x. ¿Cuánto vale la derivada de e a la menos x? Aquí sí vamos con cuidado porque es que hay un signo menos. Es decir, que eso me queda a mí, que es como resultado menos e a la menos x. Y todo esto va a estar dividido por la derivada del seno, que es el coseno de x. Ahora, resolviendo los paréntesis, me queda que el límite cuando x tiende a 0 va a ser e a la x. Como aquí es menos y aquí es menos, aquí me queda más. Y aquí me queda e elevado a la menos x. Y todo dividido entre, disculpen acá, el coseno de x. Ahora evaluamos por sustitución directa. Si x tiende a 0, esto es e a la 0 más e a la menos 0, todo dividido entre el coseno de 0. ¿Cuánto da e a la 0? 1. Y e a la menos 0, 1. Y coseno de 0, 1. Y esto me da como resultado 2. Y este es el valor del límite. ¿Ok? Fíjense que estábamos en una indeterminación de la forma 0 sobre 0 y aplicamos L'Hopital y nos quedó resultado 2. Ustedes dirán, profesor, ¿y esto cuándo lo vamos a utilizar? El semestre que viene, cuando ustedes estén viendo un tema que se llama las integrales impropias y cuando ustedes estén determinando convergencia de series, tienen que utilizar nuevamente todo esto que está aquí. Vamos con un ejercicio donde ahora, en vez de tener una indeterminación de la forma 0 partido en 0, tenga la indeterminación de la forma infinito partido en infinito. Entonces voy a escribir un ejercicio. Yo tengo aquí el límite. Yo tengo aquí el límite, pero esta vez cuando x tiende a infinito, entonces arriba tengo en el numerador x y en el denominador tengo una expresión distinta. Esa expresión distinta que yo tengo acá es, abro un paréntesis, digo, el logaritmo de x elevado a la 3. Y a esto yo le voy a sumar 2x. Si x tiende a infinito, arriba esto me da infinito. Y en el denominador, como x tiende a infinito, aquí me queda sumas de infinito, me queda que esto es infinito. Es decir, es otra indeterminación. Entonces esta indeterminación se rompe aplicando la regla de L'Hopital. Vamos a ver de qué manera la podemos aplicar. Vamos a ver de qué manera la podemos aplicar. Entonces, uno viene y dice, voy a escribir aquí el igual, voy a escribir L'Hopital y digo límite cuando x tiende a infinito. Entonces, en el numerador x lo derivo. Y en el denominador también tengo que derivar. Pero en el denominador digo logaritmo de x elevado a la 3, lo escribo entre corchetes y lo derivo. Más 2x y lo derivo. Esto me da como resultado el límite. Vamos a hacerlo en la parte de abajo porque no nos va a alcanzar el espacio.
Entonces aquí me queda que esto es igual al límite. Cuando x tiende a infinito, voy a pasar una línea de fracción. Cuando yo derivo x, me queda la unidad. Cuando yo derivo 2x, aquí me queda 2. Pero cuando yo derivo acá, la función que está más afuera es la potencia. Y la función que está más adentro es el logaritmo. Es decir, que me queda 3 paréntesis. Logaritmo de x, 3 menos 1 me queda 2. Multiplicado por la derivada del logaritmo, que es la derivada interna, y que nosotros escribimos de una vez como 1 sobre x. Ahora, observemos algo acá. Cuando yo le aplico el límite que x tiende a infinito, como esto es constante y esto es constante, ahí no va a haber ningún tipo de problema. Quiere decir, vamos a quitar un poquito de esto acá, quiere decir que si yo voy a escribir igual, al evaluar en sustitución directa, arriba tengo 1, abajo tengo el más 2, pero resulta que aquí esto yo no sé cuánto me da. Entonces esto hay que resolverlo por separado. ¿Cómo se resuelve por separado? Uno dice, bueno, yo le voy a aplicar el límite cuando x tiende a infinito de 3, que va a multiplicar al logaritmo de x al cuadrado, y ahora todo esto va a quedar dividido por x. Ahora, nosotros habíamos visto una, vamos a decirlo así, una condición que decía que x, que es este que está acá, porque es un polinomio de grado 1, crece o se hace más grande que el logaritmo de x al cuadrado cuando x tiende a infinito. Pero como este se hace más grande que este, quiere decir que cuando yo le aplique el límite a todo esto, el límite de todo esto me va a dar 0. Ese 0 es el que yo coloco aquí. Quiere decir que finalmente el resultado del límite cuando x tiende a infinito de x sobre el logaritmo de x a la 3 más 2x me da como resultado 1 partido en 2. Y esta es la respuesta. Ok. En un principio recuerden que les estaba mencionando los tipos de indeterminaciones que hay. En todo caso, cuando se presenta este, o este, o este, o este, estos 4 extras que están aquí, hay que transformarlos en este que está aquí. De esa manera. Entonces uno viene y dice, bueno, vamos a hacer un ejemplo para que nosotros podamos ver cómo es esto. Y voy a escribir por acá, ejemplo. Y voy a tomar otro ejemplo para ver que ustedes me digan el tipo de ejercicio que está. Entonces yo voy a escribir ahora aquí el límite, pero esta vez cuando x tiende a pi cuarto, y voy a escribir aquí la tangente de x menos 1 multiplicado por la secante del ángulo doble. ¿Qué tipo de indeterminación es esta? Resulta que si x tiende a pi cuarto, yo hago la sustitución. Aquí me queda que esto es la tangente de pi cuarto, restándole la unidad. Y multiplicando por la secante, al sustituir pi cuarto, aquí lo que me queda es pi medio. Ahora, ¿cuánto vale la tangente de pi cuarto? 1. Le resto el 1. ¿Y cuánto vale la secante de pi medio? Eso vale infinito. Quiere decir que finalmente me queda que es 0 por infinito, y esto que está acá es una indeterminación. ¿Cuál indeterminación? Vamos a ubicarla. Aquí no está, aquí no está. Me faltó aquí. Vamos a anotarla aquí para que la tengamos también extra. 0 por infinito. Es esta que está aquí. Entonces, ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se rompe
en ese caso las indeterminaciones para aplicar L'Hopital. Lo primero es recordar que si yo tengo, por ejemplo, la función secante de 2x, yo la puedo cambiar por 1 sobre el coseno de 2x. ¿Por qué? Porque esta es la cofunción de esta. Entonces, esta secante que está aquí la voy a cambiar por este término. Tomemos otra hoja. Así que cuando yo haga el cambio aquí, me va a quedar entonces que esto va a ser igual. Lo voy a poner un poco más pequeño para que lo veamos y luego lo voy a agrandar un poquito, ¿ok? Entonces aquí voy a escribir acá el límite cuando x tiende a pi cuarto, abro un paréntesis, digo tangente de x menos 1, que es este, dividido entre el coseno de 2x, que es este que estoy cambiando yo ahora aquí. Ahora, si yo le aplico esto, el resultado, vamos a agrandarlo otra vez. Si yo le aplico ahora el resultado a esto, resulta que aquí me queda que esto es la tangente de pi cuarto menos 1. Todo dividido entre el coseno de 2 que multiplica pi cuarto. ¿Cuánto me da esto? Tangente de pi cuarto es 1 y le resto el 1. Y cuando yo simplifico este 2 con este 4 y me queda 2, aquí es pi medio y eso es 0. Quiere decir que finalmente me queda de la forma 0 sobre 0, una indeterminación. ¿Qué fue lo que hice yo? Que la indeterminación original, que era 0 por infinito, que era la que estaba descrita aquí, haciendo operaciones básicas con las funciones, la transformamos en 0 sobre 0. Y aquí sí podemos aplicar L'Hopital porque tiene que quedar de esta forma. Entonces yo digo acá, esto va a ser igual, y aquí digo voy a aplicar L'Hopital al límite cuando x tiende a pi cuarto. Arriba yo tengo que es la tangente de x derivado menos 1 derivado. Vamos a escribir bien este derivado que parece un 2. Aquí derivado y este derivado también. Déjenme borrarlo. Todo dividido entre el coseno del ángulo doble derivado. Quiere decir que aquí me queda el límite cuando x tiende a pi cuarto. ¿Cuánto es la tangente derivado? Eso es la secante al cuadrado de x. 1 es 0, ni lo escribo. Y la derivada del coseno es el menos 2 seno de 2x. ¿Por qué? Porque la interna es 2 y la pongo adelante. Ahora, nosotros conocemos una identidad que dice que cuando yo tengo la secante al cuadrado de x, eso lo puedo cambiar yo por 1 más la tangente al cuadrado de x. Quiere decir que esta secante, que es esta, la voy a cambiar por esto. Entonces me está quedando aquí que esto es igual al límite, cuando x tiende a pi cuarto, de 1 más la tangente al cuadrado de x. Todo dividido entre menos 2 veces el seno de 2x. ¿Ok? Ahora, como yo voy a hacer tender x a pi cuarto, aquí me queda 1 más la tangente al cuadrado de pi cuarto, todo dividido entre menos 2 por el seno de 2 que multiplica a pi cuarto. Aquí nosotros podemos simplificar este 2 con este 4 y me queda pi medio. Así que finalmente el resultado me está dando 1. ¿Cuánto vale la tangente de pi cuarto? 1. Entonces es 1 elevado a la 2. Sobre menos 2 por el seno de pi medio. Pero el seno de pi medio vale 1. Quiere decir que finalmente arriba ¿cuánto me da? 2. Abajo ¿cuánto me da? Menos 2. Quiere decir que finalmente el límite ¿cuánto vale?
1 negativo. Y este es el resultado. Así se pueden presentar muchos ejercicios. Veamos otro estilo de ejercicio para que ustedes estén claros. Ahora yo voy a escribir el límite, pero esta vez cuando x tiende a 0, de x elevado a la tangente de x. Profe, Entonces, uno dice acá, si profe, x tiende... Ajá, ¿no escuché? ¿puede subir un poco? Sí, claro. Copia un momentico mientras tomo algo. ¿Puede subir más? Que tengo una duda en una parte. Ok, ya volvimos acá. Entonces aquí Profe, tengo, ¿sí? ¿puede subir un poco? Aquí, Sí, ahí en esa parte donde dice menos 2 seno de ajá, 2x. sí, Ahí, ¿por sí. qué queda 2x? ¿Por qué queda aquí? Aquí 2x. Sí, en esa parte. Ah, porque estoy derivando el coseno. Si usted tiene el coseno de 2x y usted lo deriva, la derivada del coseno es el menos seno de 2x, ¿no? Pero como aquí hay otra función, usted dice 2x derivado. Cuando usted deriva, entonces le queda menos el seno de 2x y la derivada de este por el múltiplo constante es 2. Lo que pasa es que este 2 yo vengo y lo escribo en la parte de adelante y le queda menos 2 seno de 2x, que es lo que tengo aquí. ¿Lo vio? Sí, profe, sí que me había perdido un poco en el dibujo. Ok. Pregunten cuando tengan dudas, yo no tengo problema en explicarles. Bueno, ahora estamos en otro ejercicio. Fíjense acá, si x tiende a 0, esta es la base y esta es la potencia. Es decir, que me queda 0 elevado a la tangente de 0. Y eso es 0 elevado. ¿Cuánto vale la tangente de 0? 0. Y esto es una indeterminación. ¿Por qué el seno de 0 vale 0? Bueno, porque recuerden que la tangente de 0, perdón, la tangente de 0 grado o radián, eso es lo mismo que escribir el seno de 0 dividido entre el coseno de 0. ¿Cuánto es el seno de 0? 0. ¿Y cuánto es el coseno de 1? 1. Y 0 entre 1 es 0. Y ese es el que está aquí. Entonces aquí tenemos una indeterminación. Aquí sí tienen que ir ustedes con un poco más de cautela. Y ya les explico el porqué de esa cautela. Porque resulta de que cuando está este estilo de ejercicio, ustedes tienen que decir llamamos y igual al límite cuando x tiende a 0 de x elevado a la tangente de x. Y ustedes dicen, ¿y eso para qué se va a hacer? Para aplicar logaritmo. Entonces decimos, aplicamos logaritmo natural. Tomamos otra hoja. Entonces digo, logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural del límite cuando x tiende a 0 de x elevado a la tangente de x. Pero esto es lo mismo que escribir logaritmo de y igual al límite cuando x tiende a 0. Y este logaritmo lo paso aquí y digo logaritmo de x
elevado a la tangente de x. Pero esto que está acá es lo mismo que escribir el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x por el logaritmo de x. Es decir, me está quedando que el logaritmo de y es igual al límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x por el logaritmo de x. Aquí aplicamos propiedad exponencial. Y esa propiedad exponencial lo que dice es que la base de este logaritmo elevada a este resultado es igual al valor aplicado ahí. Pero recuerden que y en un principio lo llamamos nosotros el límite. Entonces aquí escribo el límite cuando x tiende a 0 de x elevado a la tangente de x. Es decir, que tenemos que resolver esto que está acá. Pero más aún, lo que tenemos que resolver es esto que está acá. ¿Por qué? Porque es una constante. Entonces uno viene y dice, bueno, voy a resolver esto por aquí. Y digo límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x por el logaritmo de x. Si x tiende a 0, aquí me da tangente de 0. Y aquí me da logaritmo de 0. Ahora, ¿cuánto vale la tangente de 0? La tangente de 0 me da 0. Y el logaritmo de 0 se va a infinito. Quiere decir que aquí hay una indeterminación. En otras palabras, la indeterminación original que yo tenía aquí, 0 elevado a la 0, se transformó en la indeterminación 0 por infinito. Entonces hay que operar aquí, transformar esto para llevarlo a la forma infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Entonces observen qué vamos a hacer nosotros acá. Nosotros sabemos que la tangente de x tiene una cofunción y la cofunción es 1 sobre la cotangente de x. Quiere decir que esta tangente, que es esta, la voy a sustituir por esto. Así que me va a quedar que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de el logaritmo natural en el numerador y la cotangente de x en el denominador. Y aquí volvemos a evaluar. Por sustitución directa, me queda que esto es el logaritmo de 0, todo dividido entre la cotangente de 0. Pero, si nosotros sacamos las cuentas, el logaritmo de 0 me da infinito. Y la cotangente de 0 también me da infinito. Quiere decir que aquí estoy en otra indeterminación. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y por qué el logaritmo de x va a infinito y la cotangente de 0 va a infinito? Porque resulta que si ustedes recuerdan el gráfico de la función, si yo, por ejemplo, para que lo recuerden bien, yo tengo un sistema referencial aquí y aquí. Y yo sé que este es el eje X y este es el eje Y. Este es el valor de 1. Nosotros habíamos visto que la gráfica de la función para los logaritmos iba a ser una curva que hacía esto. Y se iba acá y se iba hacia dónde. Iba bajando aquí para dónde. Para infinito negativo. Por eso aquí me da infinito cuando se está acercando al 0. Ahora, con respecto a la cotangente de 0, grados o radian, eso es lo mismo que escribir el coseno de 0 sobre el seno de 0. Pero el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Y si yo le aplico a esto límite, 1 entre 0 va a tender a ser a infinito. Por eso me aparece infinito acá. Esto ya lo habíamos estudiado nosotros en la segunda unidad. Ok, entonces ya tenemos que este logaritmo que está aquí me está dando infinito sobre infinito. Entonces yo vengo y digo, bueno, voy a escribir acá otra vez lo mismo. Y digo límite
cuando x tiende a 0, aquí tenía el logaritmo de x y aquí tenía la cotangente de x. Recuerden que me dio esta indeterminación, infinito sobre infinito. Es decir, que ahora aquí sí puedo aplicar la regla del L'Hopital. Escribo el límite, escribo x que tiende a 0, paso mi línea de fracción, el numerador lo derivo separado del denominador. Aquí no se aplica la regla del cociente, a menos que arriba o abajo haya un cociente. Cuando yo derivo, en esta parte, me está quedando que esto es el límite. Cuando x tiende a 0, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y la derivada de la cotangente es menos la cosecante al cuadrado de x. Pero recordemos que la cosecante al cuadrado de x se puede cambiar por 1 sobre el seno cuadrado de x. ¿Por qué? Porque es su cofunción. Es decir, que este valor que está aquí, que es este, lo voy a cambiar por esto que está acá. Así me está quedando que esto va a resultar en el límite cuando x tiende a 0. Escribimos la línea de fracción y escribimos acá que esto me quedó 1 sobre x, ¿cierto? Y este me quedó acá menos 1 sobre el seno al cuadrado de x. Recuerden, la cosecante la cambié por esto aquí abajo. Cuando estoy aquí, entonces digo, voy a multiplicar el extremo este por este extremo y el extremo este por este extremo. Así que aquí me queda que esto es el límite. Cuando x tiende a 0, 1 por el seno cuadrado me queda seno al cuadrado de x. Le puedo escribir el menos adelante. Todo dividido entre x por 1 es x. Ahora, si yo evalúo sustitución directa, aquí me va a quedar que si x tiende a 0, esto me queda que es el seno al cuadrado de 0. Y si esto tiende a 0, esto me queda 0. Y esto me queda que es menos 0 sobre 0, o es lo mismo 0 sobre 0, y sigue siendo indeterminado. Quiere decir que así tal cual como está, tenemos que aplicar otra vez L'Hopital. Entonces uno dice, volvemos a aplicar L'Hopital. Entonces uno vuelve a escribir la función cuando x tiende a 0. Y si ustedes ven arriba, me había quedado menos el seno al cuadrado de x. Y abajo me quedaba x. Fíjense que ese es el que tengo aquí. Y ese me está dando 0 sobre 0. Así que cuando yo le aplico a esto nuevamente L'Hopital, esto me queda que es el límite cuando x tiende a 0. Al derivar aquí, primero es potencia y después seno. Entonces, este menos que está aquí lo puedo escribir afuera. Y digo 2 veces el seno de x por la derivada interna, que es la derivada del seno, que en todo caso sería el coseno de x. Todo dividido entre la derivada de x, que es 1. Ahora, cuando yo estoy aquí y hago sustitución directa, me queda menos, que este menos que está acá. Y me queda 2 veces el seno de 0 por el coseno de 0, todo dividido por 1. Pero resulta que esto es menos 2 veces seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. Y abajo 1. ¿Y cuánto me da esto? 0. Es decir que lo que está aquí me está dando 0. Entonces uno puede decir entonces, finalmente, el límite
cuando x tiende a 0. De x tangente de x es igual a e elevado a la 0 y eso me da 1. Y este es el resultado. ¿Ok? No pierdan de vista también, jóvenes, ¿no? Que eso es cuando es ese caso. Pero si a ustedes se le presenta la indeterminación de la forma 1 a la infinito, ustedes aplican L'Hopital, pero primero recuerden que ustedes tenían el límite cuando x tendía a infinito de una función f de x sobre una función g de x elevado a una función h de x. ¿Y cómo se resolvía eso? Ustedes decían límite cuando x tiende a infinito, entonces decían voy a ocupar la función exponencial, abro una llave, escribo la potencia, abro un corchete, escribo la función f, la función g, le resto 1. Que eso era lo mismo que escribir el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a la h de x que multiplicaba al f de x sobre el g de x menos 1. Entonces aquí ustedes, si se presenta la indeterminación, aquí ustedes le aplican L'Hopital. Entonces harían el límite aquí. Bueno, ¿cómo sería la pregunta con respecto a esto? Yo les daría un ejemplo, por ejemplo así. Así, igualito como este. Y les digo, dado el siguiente límite, este que está aquí, diga qué tipo de indeterminación. Entonces me tienen que seleccionar de las que yo les dé. Le doy 7 selecciones, 5 selecciones, las que sea. Y ustedes me seleccionan 0 a la 0. Y después el valor, bueno, el valor tienen que ponérselo ustedes a resolver en su cuaderno. Y después de que sacan todas las cuentas, llegan al resultado del límite. Y el resultado del límite aquí, ¿cuánto me dio? 1. Escogen la respuesta 1. Vamos a hacer ahora un repaso de la parte de máximos, mínimos, crecimiento, decrecimiento y todas esas cosas. Vamos a suponer que yo tengo ahora otro ejemplo y yo le doy la función f de x que es igual a x a la 4 menos 6x a la 2 más 9. Y les voy a pedir cuáles son los intervalos, dos puntos, de crecimiento y de crecimiento. Segundo, ¿dónde están los puntos máximos y mínimos? Los puntos. Cuando me refiero a punto, me refiero al punto x, f de x. Después les pido el tipo de concavidad. En la concavidad, ustedes van a dar si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo en intervalos. Y finalmente me van a dar los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión es cuando la función es cóncava hacia arriba y cambia a cóncava hacia abajo. O en otras palabras, cuando la segunda derivada pasa de positivo a negativo. Entonces ustedes comienzan y hacen lo primero. Primero tomamos a la función tal cual como está. Y la derivamos. Al derivarla le queda f' de x es igual 4x a la 3 menos 12x. Cuando están aquí, ustedes dicen, ahora aquí yo voy a hallar los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Los puntos donde se anula la derivada o no existe. Eso ya lo escribimos en la clase pasada. Entonces ustedes dicen, ya, quiere decir que f' de x lo tengo que igualar a 0.
Eso va a implicar que 4x a la 3 menos 12x lo voy a igualar a 0. Voy a dividir todo por 4. Al dividir todo por 4, me va a quedar aquí x al cubo menos 3x igual a 0. Y ahora aquí voy a factorizar en x. Al factorizar en x me queda x que multiplica x al cuadrado menos 3 igual a 0. Entonces, ¿cuándo me da esto 0? Fácil. Cuando x igual a 0. Entonces ya conseguí mi primer punto crítico. Y cuando x al cuadrado menos 3 igual a 0. Lo que implica que x al cuadrado es igual a 3. Lo que implica de que x es igual a más menos la raíz de 3. Entonces aquí tengo los otros puntos críticos. Cuando yo tengo los puntos críticos, que son este y este, yo ahora creo los intervalos. Y para los intervalos, ¿cómo íbamos a hacer nosotros? Igual que en todos los ejercicios. ¿Qué se hacía? Se trazaba una recta. Sobre la recta colocaba menos infinito y aquí más infinito. En el centro voy a colocar el 0, que era el que me daba aquí. Por aquí voy a escribir menos la raíz de 3 que me da aquí. Y por aquí voy a escribir la raíz de 3 que me da aquí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 intervalos. El primer intervalo es de menos infinito hasta menos la raíz de 3. El segundo intervalo, desde menos la raíz de 3 hasta 0. El tercer intervalo, desde 0 hasta la raíz de 3. Y el cuarto intervalo, desde la raíz de 3 a más infinito. Ya cuando yo estoy aquí, entonces yo digo, ahora voy a buscar los valores de prueba. Esos valores de prueba me van a permitir a mí determinar el signo de la derivada. Entonces voy a coger un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí y un punto aquí. Los que ustedes quieran. Ahora, resulta que raíz de 3 negativo es 1.73 negativo. ¿Qué puedo buscar por aquí? X igual a menos 2. Ya tengo mi primer valor de prueba. Entre este valor y este valor, yo puedo escoger X igual a menos 1. Aquí me faltó el menos, disculpen. Entre este valor y este valor, X igual a 1. Y entre este valor y infinito, X igual a 2. Yo pude haber escogido aquí 3, 1000, 2000, lo que sea. Pero que esté a la derecha del número raíz de 3. Cuando yo estoy aquí, entonces yo digo, ahora voy a formar mi tabla. Entonces en la tabla, ¿qué es lo primero que tenemos por aquí? Los intervalos. Después que tenemos aquí los BP. ¿Qué son los BP? Las pruebas. Después que tenemos aquí el signo de la primera derivada. Y después que tenemos f de x. Y después de f de x, ¿qué tenemos? Los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Los máximos y los mínimos. Entonces digo, bueno, yo voy a hacer una tabla que vaya de aquí hasta aquí. Aquí voy a poner el intervalo 1. Vamos a hacerlo hasta aquí. Aquí voy a hacer el intervalo 2. Aquí voy a hacer el intervalo 3. Aquí voy a hacer el intervalo 4. Y cierro mis intervalos por medio de columnas. Aquí coloco el signo. Aquí coloco la función si crece o decrece. Y aquí los extremos. Bueno, me sobró un poquito. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Entonces los intervalos, recuerden que se pueden escribir de diferentes formas. Puede escribirse como x mayor y menor, cualquiera de las dos formas. Entonces aquí sería menos infinito menor que x menor que menos la raíz de 3. Esto es equivalente a esto. Después tengo
menos raíz de 3 menor que x menor que 0. 0 menor que x menor que raíz de 3. Raíz de 3 menor que x menor que más infinito. ¿Cuáles fueron los valores de prueba? Aquí los tengo. Entonces, ¿qué número va aquí? Menos 2. ¿Qué número va aquí? Menos 1. ¿Qué número va aquí? 1. ¿Y qué número va aquí? 2. Ahora tengo el signo de la derivada. Para el signo de la derivada, yo escribo la derivada que me quedó. ¿Cuál fue la derivada que me quedó? Resulta que la función derivada me dio como resultado a mí 4x a la 3 menos 12x. Entonces aquí yo voy a evaluar. Entonces digo, f' lo voy a evaluar en menos 2, que es este. Entonces esto me queda que es 4 por menos 2 elevado a la 3, menos 12 por menos 2. 2 a la 3 es menos 8 por 4, menos 32. Y 12 por 2 me queda más 24. Menos 32 más 24 me queda menos 8. Y menos 8 es menor que 0. Como menos 8 es menor que 0, este es negativo. Voy a sustituir ahora el otro valor. El otro valor que yo tengo ahora es f de menos 1. Y eso es prima, por supuesto, ¿no? 4 que multiplica menos 1 a la 3, menos 12 que multiplica menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Por 4 me queda menos 4. Y 12 por 1 menos por menos me queda más. Y 12 menos 4 es 8. Y 8 es positivo. Es decir, que aquí el signo es positivo. Aquí es negativo y aquí es positivo. Ahora voy a evaluar f' en 1. Y eso es 4 por 1 a la 3 menos 12 por 1. Y eso es 4 por 1 es 4. Y 12 por 1 es 12. Y menos 12 más 4 es igual a menos 8. Menos 8 es menor que 0. Quiere decir que aquí el signo ahora es negativo. ¿Cuál número de prueba viene ahora? El número 2. Hacemos lo propio. Entonces yo digo, f' lo voy a evaluar en 2. Esto es 4 por 2 a la 3, menos 12 por 2, y esto es 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 4, 32. Y 12 por 2 es 24. Y 32 menos 24 es 8, y 8 es positivo. Quiere decir que el signo de aquí ahora es positivo. Ya después de que tengo el signo, la propiedad dice, si el signo de la derivada es negativo, entonces la función decrece. Si el signo es positivo, crece. Si el signo es negativo, vuelve a decrecer. Y si el signo es positivo, crece. Entonces ahora voy a hallar los extremos. Los extremos son los máximos o los mínimos. Eso también se puede analizar con el criterio de la segunda derivada. Pero a mí me gusta más así. Eso va a quedar a criterio de ustedes. ¿Cómo se determinan los extremos? Así, fíjense. Pongan atención. Resulta, juego en verde, que el signo del primer intervalo es negativo. Y el signo de la derivada en el primer intervalo es negativo. Y el signo en el segundo intervalo con esta derivada es positivo. Cuando pasa de menos a más, quiere decir que la función va a tener un mínimo. Entonces f, vamos a escribirlo bien, f de x, dos puntos, va a tener un mínimo. ¿Y dónde lo va a tener? En x igual la intersección o el punto común que hay entre los dos intervalos. Es decir, si ustedes ven, el común que hay entre estos dos intervalos es raíz de 3. Es decir, que en menos raíz de 3, cuando x vale este valor, hay un mínimo. Ahora, la función aquí está pasando, si ustedes pueden visualizar aquí, está pasando de más a menos. Si pasa de más a menos, entonces aquí hay un máximo. Entonces ustedes dicen, f de x, dos puntos, va a tener ahora un máximo. ¿En qué valor? En el valor común que se va a presentar entre esos dos intervalos, donde está viendo el cambio de positivo a negativo. Es decir, el punto común va a ser el 0, 0. Es decir, cuando x igual a 0. Ahora,
finalmente podemos observar que aquí esto está cambiando de menos, está cambiando ahora a más. Cuando cambia de menos a más, entonces en la función f de x vuelve a existir un mínimo. Y ese mínimo se va a dar en el punto común entre los dos intervalos, que es raíz de 3, raíz de 3. Es decir, cuando x vale la raíz de 3. Entonces ya sabemos dónde crece y dónde decrece y dónde están sus valores máximos y mínimos. Si a ustedes les piden que determinen los valores máximos y mínimos, ustedes dicen, va a haber un mínimo, vamos a escribirlo en otro color, va a haber un mínimo, ¿dónde? En menos raíz de 3, la función evaluada en menos raíz de 3. Va a haber un máximo, ¿dónde? En 0, la función evaluada en 0. Y va a haber otro mínimo, ¿dónde? En la raíz de 3 y la función evaluada en la raíz de 3. Ya después de que tengo todo esto, ya sabemos dónde crece y dónde decrece. Ahora lo que necesito saber es estudiar la concavidad. ¿Qué quiere decir concavidad? Que si la función abre hacia arriba o abre hacia abajo. Para eso necesitamos nosotros la segunda derivada. Resulta que la función original que a mí me dan en un principio, la función es x elevado a la 4 menos 6x elevado a la 2 menos 9. Cuando yo la derivé la primera vez me dio 4x a la 3 menos 12x. Pero yo necesito la tercera derivada. Ah, bueno, f derivada me pasé. F segunda derivada va a ser igual a 12x al cuadrado menos 12. Cuando ustedes están aquí, ustedes vuelven a decir lo mismo. Voy a hallar los puntos críticos. ¿Quiénes son los puntos críticos? Donde se anula la derivada o no existe. Entonces ustedes dicen f segunda de x igual, a 0. Eso va a implicar de que 12x al cuadrado menos 12 sea igual a 0. Voy a dividir aquí todo por 12. Entonces me queda x al cuadrado menos 1 igual a 0. Pero aquí puedo despejar x y veo que eso es más menos 1. Entonces, ¿aquí qué obtuve? Los puntos críticos. Y con los puntos críticos, ¿qué voy a hallar? Los intervalos. Entonces voy a crear los intervalos. Entonces aquí pasamos una rayita, donde está mi recta real, siempre menos infinito e infinito. Procuren hacerlo debajo de la línea. Ustedes van a ubicar por acá el menos 1 y por acá van a ubicar el 1. Y ahora van a establecer los intervalos. Menos infinito menor que x menor que menos 1. El otro, menos 1 menor que x menor que 1. El otro, 1 menor que x y menor que infinito. Ahora, ¿qué van a ubicar ustedes aquí? Los valores de prueba. Entonces ustedes buscan uno aquí, otro por aquí. Un valor a la izquierda de menos 1, bueno, puede ser x igual a menos 2. Y digo, valor de prueba aquí, menos 2. Otro valor aquí entre menos 1 y 1, x igual a 0. Busco aquí. Y otro valor aquí, x igual a 2. Ya cuando estoy con esto, entonces yo tengo que formar mi tabla. Entonces, en la tabla, ¿qué van a ver? Voy a poner por aquí, tabla. En la tabla, ¿qué va a haber? Lo primero que hay son los intervalos. Después voy a colocar aquí los valores de prueba. Después voy a colocar aquí la derivada segunda para ver el signo. Después voy a colocar aquí si la función es cóncava arriba o cóncava abajo. Y después voy a colocar aquí los puntos de inflexión. Entonces yo vengo y trazo una línea y digo primer intervalo,
segundo intervalo, tercer intervalo. Tranco aquí, tranco aquí, tranco aquí, tranco aquí, tranco aquí y aquí. Entonces yo digo, los intervalos están aquí, mírenlo. Pero eso también se pueden escribir. Lo voy a escribir de las dos formas para que no tengan problemas. Menos infinito, coma, menos 1. Menos 1. El otro intervalo, menos 1, 1. Y el último intervalo, 1, infinito. Valores de prueba. Entonces ustedes dicen acá menos 2, 0 y 2. Y ahora voy a evaluar la derivada aquí. Pero para eso necesitamos trabajar en una hoja aparte. Resulta que la derivada la tenemos aquí, mírenla, esta. Pero yo dividí por 2, es decir que voy a trabajar con esta que está aquí, x cuadrado menos 1. Entonces yo digo acá, f segunda de x, voy a trabajar con x al cuadrado menos 1. El que le quiera escribir el 12 se lo escribe, pero no hace falta. Entonces yo digo, f segunda lo voy a evaluar en menos 2. ¿Cuánto me da como resultado? Menos 2 elevado al cuadrado y le sumo, y le resto 1. 2 a la 2 es 4 y 4 menos 1 es 3 y 3 es positivo. Es decir, que el signo ahora de la segunda derivada es positivo en este intervalo. Ahora voy a evaluar f segunda, ¿dónde? En el segundo valor que es 0. Esto es 0 al cuadrado menos 1 y eso es menos 1 y eso es menor que 0. Quiere decir que aquí el signo es negativo. Y ahora voy a evaluar f segunda en 2. Y eso es 2 al cuadrado menos 1 y eso es 3 y eso es positivo. Quiere decir que aquí el signo es positivo. Cuando la segunda derivada me da positivo, es porque la función c tiene una concavidad hacia arriba. Si es negativo, la concavidad hacia abajo. Si es positivo, tiene la concavidad hacia arriba. Es decir que tiene dos máximos y un mínimo. Ahora, ¿cómo se determinan los puntos de inflexión? Observen, igual que en el otro. Aquí está de más y pasó a menos. Quiere decir que el punto común es este. Es decir que en x igual a menos 1 hay un punto de inflexión. ¿Dónde estará el otro punto de inflexión? Por supuesto hay que calcularlo con f, ¿no? Como aquí, fíjense, aquí pasó de más a menos. Pero aquí pasa de menos a más. Entonces el común es 1 y 1. Es decir, que en x igual 1 hay otro punto de inflexión. ¿Qué es lo único que nos tocaría? Ya determinamos los puntos de inflexión, las concavidades, dónde crece, dónde decrece, dónde es máximo y dónde es mínimo. Por cierto, aquí me faltó, que ya lo estoy viendo acá, me faltó el número 3. Lo que nos toca es hacer la gráfica, ya por último ya. Entonces en la gráfica, aquí en la entrada algebraica voy a escribir la función. La función que nosotros tenemos es x elevado a la 4 menos 6x al cuadrado. Y después le sumaba 9. Si ustedes pueden ver, aquí hay dos mínimos de la función y aquí hay un máximo. Miren, aquí la función tiene una concavidad hacia arriba, mírenla. Y aquí la función tiene una concavidad hacia abajo. Y aquí la función tiene la concavidad hacia arriba. Si yo vengo y le digo a esto que me dé los puntos especiales, aquí me está dando que en menos 2 y en 2 y en 0, que era lo que nosotros estábamos calculando, hay dos mínimos y un máximo. ¿Ok? Perdón, no eran 2 menos 2, era aquí en este valor de C. Miremos.
Menos 1,73, eso es raíz de 3. Y si toma el otro, 1,73 es raíz de 3. Es decir que en menos raíz de 3 y en raíz de 3 hay 2 mínimos. Y el otro valor que me falta sería aquí. ¿En dónde? en D, que es el mismo F. Y en D es en 0 que hay un máximo. Lo único que me faltaría a mí aquí es describir dónde está el punto de inflexión. Entonces, veamos cómo vamos a escribir el punto de inflexión. Voy a borrar todo esto. El punto de inflexión dijimos que era en menos 1 y 1. Entonces yo voy a escribir la función f y la voy a evaluar en menos 1. Si ustedes ven, me da 4. Entonces yo voy a crear aquí un valor donde escriba menos 1, coma, y la segunda coordenada, que es la imagen, que sea 4. Si ustedes ven, aquí está el punto. Ese es el punto de inflexión. ¿Qué otro punto de inflexión tengo? Voy a duplicar este para quitarle el signo negativo. Y le voy a poner a este signo positivo. Quiere decir que me da otro punto y aquí está. Y fíjense, es como si yo le dijera a ustedes, así, miren. Voy a tomar el número A, lo pongo aquí, y este es y el punto B aquí. Es como si yo les dijera a ustedes, aquí viene la función decreciendo. Decrece, decrece, decrece hasta que llega hasta la raíz de 3 negativa. Y luego comienza a crecer. Pero aquí hay una concavidad hacia arriba. Y cuando llega a este punto, cambia la concavidad hacia abajo. Pero cuando llega a este punto, que es simétrico a ese, cambia la concavidad hacia arriba. El punto A y el punto B son los puntos de inflexión.